Bienvenidos. Hoy vamos a tratar la segunda área que anticipamos la semana pasada, que reclamaban medidas urgentes del gobierno. De aquí hasta antes del 24 de mayo, sí, algunas. En un desayuno reciente donde estuvo Roberto Aspiazu, el viceministro de Energía y el gerente de Petroecuador, el primero es Ferreira, el segundo no lo conozco, es Concha, anticiparon que esta semana sacan a licitación una serie de contratos en ese ámbito. Si no me equivoco, uno de ellos era para importación de gas y otra para generación de energía de tierra. ¿Saben por qué es todo este corre-corre? Porque el SENACE advirtió, esta vez sí a tiempo, aunque se quedó corto en enero, que al paso que vamos habrá un nuevo apagón, aunque eso no dice, eso se deduce. ¿Por qué? Se requieren, según ellos, 425 megavatios adicionales a la capacidad instalada ya existente. Es más, porque cuentan con que los 200 y pico de Progen van a funcionar y yo no veo por dónde. Y resulta que en septiembre viene otra vez la sequía porque los embalses llenos duran aproximadamente 3 meses al ritmo de consumo actual. Lo advirtió nuestro invitado principal de hoy, el ingeniero geotécnico, que me acabo de enterar que es eso, geotécnico de la Escuela Superior Politécnica Litoral, que era ingeniero sabía, pero no geotécnico, Roberto Aspiazu. Tenemos que prepararnos para un escenario de estiaje severo, tal como fue el de 2024, que nos ha dejado algunas lecciones y naturalmente sobre esa base construir previsiones y soluciones en lo que tiene que ver con disponibilidad de energía en firme, porque sabemos que eventualmente las centrales hidroeléctricas no van a tener agua y eso nos va a poner en una situación comprometida. SENACE recientemente se ha pronunciado en el sentido de que necesitamos al menos 430 megavatios de cara a este eventual estiaje hacia el periodo entre septiembre de 2025, marzo de 2026, y creo que en esa dirección tenemos que plantearnos cuáles van a ser las unidades que van a reemplazar o van a satisfacer esta necesidad de generación. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Bien, y a lo que acaban de escuchar ustedes que dijo el presidente de la Cámara de Energía actualmente, Roberto Aspiazu, periodista también de larga trayectoria, actualmente articulista del Universo, respondió recién con mucho optimismo la ministra Inés Manzano, asegurando que a su juicio están preparados para el nuevo estiaje por esto. Estamos recuperando 2 proyectos que se llaman Mazar Dudas y Quijos. Aparte estamos por inaugurar justo el 29 otro más, el Descanso en Azuay. Acuérdense que tenemos Toachi Pilatón y lo más importante es que nuestro embalse está por encima, 2 metros por encima de la cota máxima. Estoy hablando de Mazar. Lo mismo pasa con Paute Molino, que es un embalse más pequeño y es un embalse que está en 1190 y 90.6 más o menos. Y lo máximo y la cota máxima es 1991. Es decir, nosotros hemos manejado bastante bien los embalses, con lo cual se asegura la
en esta nueva temporada que te vamos a tener seca, donde no solamente es el tema hidroeléctrico, sino también me preocupa mucho más los incendios, vamos a poder salir. Sí, nosotros hemos manejado, no, señora ministra, usted lo manejó muy bien a raíz del desastre que heredó. Y no se olvide que en abril tuvimos un apagón como el que acaba de tener España, por lo cual ahora nos consolamos, que fue advertido, ¿ya? Porque hubo una serie de problemas antes que hacían notar que las líneas de transmisión tenían problemas por sobrecargas, falta de mantenimiento y otras cosas adicionales. No se confíen y vamos a ver a lo largo del programa por qué. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Aparte de Roberto Aspiazu, contaremos en este programa más adelante con la presencia de Luis Armas, que es un ingeniero eléctrico de la Escuela Politécnica Nacional, máster en sistemas eléctricos de potencia y en energías renovables de la UID, también auditor en sistemas de gestión de energía ISO 5001, 19 años de experiencia en la operación del SIN, ya verán que es el SIN. Roberto, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, un gusto estar contigo y a la orden. He visto tu cruzada esta semana en muchos medios, entre ellos Radio Centro, recordando las urgencias del caso. ¿Por dónde empezar para no repetir la historia? O sea, yo pienso que hay que apurar la contratación de los 430 megavatios que la SENACE ha indicado que van a ser un déficit de cara al próximo estiaje. Ya se anunció a finales de esta semana que se va a retomar el alquiler de 260 megas que podría ser en Pascuales o en el Salitral para efectos de dar un primer paso, pero esto es parte de un proceso de la segunda licitación de urgencia que debió cumplirse a finales de 2024, inicios de 2025, que se cayó con un paquete de 542 megavatios, a lo que habría que agregar otros 128 de una central de 100 megavatios en Manta y 28 megavatios adicionales, si mal no recuerdo, en Durán, de forma tal que es cuestión de sumar. De hecho, yo anticiparía que estos 430 megavatios guardan relación con el hecho del suministro que nos hace Colombia para mantener autonomía energética, porque ya sabemos bien que en un escenario de estiaje ellos también pueden tener el mismo problema y no están en capacidad de suministrarnos esos 450 megavatios para redondear, así que esa es la urgencia. Dicho en otras palabras, es necesario, pero de tu propia descripción es irreal. No, yo pienso que en este momento hay que caminar en esa dirección, se ha perdido un momento. ¿En ese tiempo? Va a ser apretado, pero hay que hacerlo, es decir, yo sé que hay que hacerlo, ¿se puede hacerlo tú que conoces cómo funciona la burocracia? Sabes que hay que sacarlo rápido porque de otra manera se puede reeditar el episodio del año pasado que lo vivimos en abril y posteriormente en el periodo de septiembre a diciembre, que sabemos perfectamente bien que fue algo severo al punto tal que el año pasado la economía del país cayó en 2% como consecuencia básicamente de los apagones. ¿Cómo así se hace sencillo. para sacarlo rápido?
Bueno, yo creo que hay que apelar a la condición de urgencia, el hecho de que ya se haya anunciado que se retoma un alquiler de 260 megavatios, sabiendo que eso es insuficiente y que hay que incrementar la capacidad de generación. No cabe en este momento estar hablando de los proyectos de energías renovables no convencionales, porque eso es a mediano plazo, en 18 meses, 2 años, de forma tal que eso no es sustituto. Necesitamos energía en firme, que es básicamente en estos momentos energía termoeléctrica, que lamentablemente no puede hacer a gas natural, porque el país no ha desarrollado a lo largo de todos estos años la infraestructura necesaria para fines de su comercialización. Nos estamos dando cuenta tarde de que Ecuador se ha descuidado de pensar en ser un país gasífero, y recién en este momento el tema está sujeto a debate. Sí puede ser, pero no en los márgenes que el gobierno calcula. Actualmente el campo Amistad da para 20 millones de pies cúbicos diarios. 20 millones de pies cúbicos es lo que se desperdicia en el campo Sacha, en los mecheros, que podrían generar 80 megavatios, y ese campo funciona solo con 50 megavatios diarios. Como no hay, funciona, dice. Si ven el contrasentido de las cosas que ocurren en el campo del gas. Han anunciado también que va a haber una apertura para importación de gas y poder activar Termomachala en todo su potencial. Lo que no han dicho es que una de las 3 turbinas está fuera en reparación, otra está aquí funcionando y es la que genera esos 20 megavatios. Hay una tercera que tiene que ir a mantenimiento una vez que entre en reparación la actual, y hay 5 más de 20 megavatios pequeñitas que pueden potenciar hasta 100 megavatios Termomachala, aprovechando el gas de lo que generan las otras 3. No sé si me entendieron el enredo. ¿Ya? Ok, entonces no es así. No es así. Por eso es todo urgente, rápido y en los mismos frentes. Vamos a proseguir con eso, pero no sin recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera, en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta, solo en Manaví. En esas 2 cableras, los domingos, cerca de 35.000 hogares se conectan en el Ecuador, se unen 5.000 más por Radio Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manaví. También en esa misma frecuencia, 89.3 FM, La Bonita, del centro del país, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Ya que entramos en materia, prosigamos. Y recordemos cómo Daniela Valencia evocó la advertencia que hace el SENACE. Aunque las intensas lluvias de los últimos meses mejoraron los caudales de las principales hidroeléctricas del país, el Ecuador se debe preparar para la sequía que vendrá. Tomar acciones inmediatas que eviten volver a los angustiosos apagones. La alerta ya fue emitida por el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, a inicios de año, donde se establece que para el estiaje de septiembre de 2025 a marzo de 2026, el sistema requiere adicional la incorporación de 430 megavatios de generación de energía firme. A pesar de que los 430 megavatios requeridos podrían cubrirse con la energía proveniente de Colombia, de acuerdo al informe de SENACE, esta generación arrendada deberá ser reemplazada por generación propia, con igual o superior factor de planta para el abastecimiento futuro. En los últimos meses el consumo de los hogares se ha incrementado, algo contraproducente para un sistema energético que ya presenta dificultades. ¿Cuánto puede cubrir estas urgencias lo de gas, advirtiendo yo las limitaciones que tiene a lo que le están apostando ahorita, que es nada más el campo 6 del campo Amistad, sí. El bloque 6. El gas no es una solución inmediata. Se puede hacer el trabajo en campo Amistad, pero eso va a tomar un tiempo porque hay que hacer trabajo de perforación, de workover. Con los otros bloques. Para aumentar la recuperación, dígase, hasta 100 millones de pies cúbicos al día. Pero la importación que piensan impulsar es para trabajar a full Termogas Machala. ¿Cabe? Sí, está bien, pero se focalizan únicamente en campo Amistad, no están hablando de bloque 6, que es distinto, porque ahí tú tienes al menos 5 estructuras adicionales que hay que perforar y que no están propiamente en campo Amistad. ¿Y por qué no se están enfocando en esos otros? Realmente yo no tengo respuesta porque yo no soy autoridad. ¿Pero qué te han dicho? ¿Tú tienes relación constante? ¿Tuviste este desayuno que mencioné? En efecto, desde luego que sí. La idea es priorizar y ha salido un acuerdo ministerial donde básicamente dan luz verde para la urgencia en lo que tiene que ver
con la contratación de lo que tiene que ver con las perforaciones, la capacidad para llevarlas a cabo en el campo Amistad. No recuerdo el número, Carlos, pero efectivamente ese es el propósito, pero hay algo que me preocupa de ese acuerdo ministerial que habla de que eso lo van a coordinar con SELEC para que SELEC se encargue de la importación de gas natural. No me gusta ese tipo de solución en donde Petroecuador y SELEC comienzan a hacer una especie de joint venture, porque verdaderamente a lo largo del tiempo no nos han brindado las respuestas oportunas que merecemos. Entonces, en esos términos, una solución de esa naturaleza solo puede ser recibida con escepticismo. Es burocracia más burocracia. Los mismos tecnócratas que no quieren abrir ni liberalizar el mercado eléctrico, por ejemplo, son los que les están encargando hacer lo que no quieren hacer. Entonces lo que van a hacer es enredarlo, darnos un consuelito pequeño y no jodan. Ya párenla. O sea, eso estaba bien para el año y medio de gobierno. Este es un gobierno elegido para 4 años que tiene que transformar el sector. Y para eso tiene que cambiar este tipo de gente. Y lo de gas natural es básicamente para lograr autogeneración en los campos petroleros que actualmente consumen alrededor de 500 megas. Y estamos quemando algo entre 70 millones de pies cúbicos y 100 millones de pies cúbicos al día en los mecheros. Que eso equivale hasta, calóricamente hablando, entre 20 y 25 mil barriles por día. Calcula 500 megavatios diarios consumen los campos petroleros. Es decir, esa es la octava parte de la demanda eléctrica del país. Pero básicamente eso no está conectado a la red de alta tensión. Claro, porque eso genera diésel para ahí. Claro, son las islas que existen en los bloques petroleros y que básicamente están autogenerando con diésel, que es el caso de Sacha. ¿Cuánto estamos perdiendo con gas en los campos petroleros diarios? Entre 70 y 100 millones de pies cúbicos, para redondear cifras. En realidad no hay un estudio lo cual firme. ¿Podría generar cuánto en megavatios más o menos? Bueno, calcula tú, pues, o sea, de hecho... 20 megavatios generaban 80 en Sacha, estos generan 5 veces más, claro, 400 megavatios. Así es, desde luego, esa es la razón por la cual se ve en el gas natural asociado una solución energética para que el distrito petrolero de la Amazonía ecuatoriana funcione energéticamente de forma autónoma. Pero han hecho otro problema con la importación de gas. Esto no va a suceder de un momento a otro, Carlos, porque no pensemos que el gas natural en este momento es la respuesta a estos 430 megas que nos está demandando Senace. Pero en la importación, los tiempos no van a dar. En la importación para Termogas Machala sí. Pero el problema es que para liberalizar la importación de gas, a los privados que han autorizado les han puesto un límite. Pues digo, está la trampa de los burócratas. Está bien, pueden importar gas, pero cada importación tiene que requerir un permiso. Sí, eso es una locura, y eso ocurre que quieren introducirlo en el reglamento de la ley antiapagones 2, incluir esta disposición en base a lo cual tiene que haber una licencia previa de importación, esto es una autorización del Ministerio y también de Petroecuador, para que se pueda importar un combustible que por lo demás debería ser de libre importación porque no tiene subsidio. Básicamente de eso se trata. O sea, ¿para qué vas a establecer una regla de esa naturaleza? Y de hecho, el reglamento de comercialización de gas natural que se aprobó en agosto del año pasado ya prevé esta situación, es decir, libertad de comercio, porque el combustible no está subsidiado, así de sencillo, pongo énfasis. Y así de claro, ya ven por qué está invitado este señor. Una cosa adicional, entiendan, gobierno, ya, después de año y medio, hay una cantidad de burócratas que proponen estupideces y se venden porque han estado 20 años en el sector y se creen indispensables. Ahí está el resultado de lo que hemos vivido recién en la crisis eléctrica, y lo indispensable es que se llenen su bolsillo y favorezcan a sus amigos. Entiendan. Yo comprendo que por año y medio tenían que marchar con esas ruedas porque son las que estaban en el vehículo. Por 4 años no. Si no, no van a pagar ustedes las consecuencias, las vamos a pagar nosotros. Y no nos compensa que luego nos digan, les vamos a rebajar en la tarifa eléctrica estos 2 meses. No. Porque la economía se va a deprimir, el crecimiento se va a detener. Una cosa adicional. Entiendan también a futuro lo que significa lo que ha conseguido la ministra de Energía en Israel. A futuro, no a corto plazo. El memorándum de entendimiento que firmamos con el gobierno de Israel a través del Ministerio de Energía e Infraestructura tenía como componente 3 objetivos. El primero es la planificación y gestión del suministro
energético, incluyendo estos temas de disponibilidad, de confiabilidad y de estabilidad de la red eléctrica, es decir, para la transmisión y para la distribución. Y el siguiente, que es el segundo, es para las fuentes de energía renovables y limpia, como la geotérmica, la solar, la eólica, que a nosotros, pues, que estamos tratando de ingresar al tema de solares, de diversificar nuestra matriz energética, pues obviamente queremos ir de la mano con quienes ya tienen una experiencia. Y el tercer objetivo es la introducción y promoción del uso de tecnologías para la generación, para la distribución y la gestión y almacenamiento de energía, que es muy importante también en los temas solares. Uno de los aspectos mencionados por la ministra Manzano puede tener vigencia a corto plazo. Asesoría en lo que es mantenimiento, operación y administración de la red eléctrica. Sí saben que porque falló eso en España fue el apagón, la famosa red eléctrica, como se llama la empresa de allá, que tenía que conjugar lo que son energías renovables, nada menos que abastecían el 70% de España, 60% era solar y 10% eólica, más la energía que le llaman firme o consolidada en tierra. La empresa no lo supo administrar porque ya se hay mercado libre. Entonces, una vez que entraban todos los oferentes, tenía que ver cómo satisfacía a los demandantes de energía. Aquí es un despelote lo de la transmisión eléctrica, pero completemos lo del gas. Con Roberto hablábamos de un tema particular de qué es problema el gas que generan los mecheros en el oriente. El gas natural asociado necesita ser normado, desde el punto de vista que ese recurso le pertenece al Estado, pero tiene que ser valorado, y eso no está todavía establecido en una disposición en firme, de manera tal que eso tiene que preceder la posibilidad de la utilización de forma extensiva del gas natural asociado para generación. Más grave aún, si no está normado, como una empresa cuyo nombre no se me viene ahorita, ganó una adjudicación reciente por cerca de 170 millones de dólares que luego las comunidades pararon para aprovechar el gas de los mecheros de los pozos petroleros. Yo lo que conozco es que durante el gobierno de Guillermo Lasso hubo prácticamente la adjudicación a una empresa norteamericana que se iba a ocupar de armar 3 clústeres en el distrito amazónico petrolero ecuatoriano para fines de su aprovechamiento. Pero el momento de que tenía que salir el informe jurídico respectivo de Petroecuador, dando la luz verde correspondiente, una inversión de 720 millones de dólares. De eso era. De ese monto era mucho mayor. Y eso finalmente se cae debido a que ese informe sale de una manera tal que, enfocado en términos ambiguos, determina de que nadie quiera tomar la decisión de adjudicación y ese proceso que había demandado algunos meses de repente colapsa. Enseguida más con Roberto y así Piazzo, está colapsado. Presidente de la Cámara de Energía, sobre lo que definitivamente hay que hacer a corto plazo porque no haya más apagones. Y ojo, los apagones acaban con el mood positivo que hay en la República. Acaban. Es extraordinario que este gobierno, habiendo soportado apagones ¿ya? Y podido impedirlos, no siendo causante, cierto, haya ganado una elección de la manera extraordinaria en que lo hizo el presidente. No se sobren, no se confíen, vamos bien, pero debemos ir mucho mejor. Hasta una constituyente que modernice todo o la aprobación de reformas y enmiendas que demorarán meses. Hay medidas urgentes que el gobierno debe tomar sin necesidad de su mayoría legislativa. Expertos las anticipan, algunos mandos medios no, y los saboteadores que mantienen el Estado mienten u ocultan. Descubre Murano Plaza, el nuevo epicentro empresarial de San Borondón. Disfruta de espacios comunes con salas de reuniones, terrazas y cafeterías, pensados para que cada encuentro sea una oportunidad de cerrar tu próximo gran negocio. Encontrarás 120 oficinas modernas y 12 locales comerciales diseñados para potenciar tu crecimiento. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo.
complejo empresarial de bodegas y oficinas, denominado Arcus Victoria, con una ubicación inigualable, ha despertado el interés de muchas marcas que quieren estar en este gran desarrollo. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Vera a su manera, crítico e independiente. Vamos a seguir en el tema eléctrico, específicamente que es nada más que uno de los capítulos de lo energético. Hemos hablado a propósito de eso algo de gas, hablaremos algo de petróleo y retomaremos con algo que Roberto mencionaba que es lo vital para todo esto. No seguir haciendo lo que estamos haciendo en cierta forma, que es poniendo parches y mejorando aspectos de un modelo que ya no funciona. Hay que cambiar el modelo, dice el OK. ¿Cómo? Pero antes, les recuerdo que nos pueden ver para el reprise en OnePlus. Esto es Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. O en Zapping, Canal 41. Y el periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce en resumen en su página principal y portal de noticias apenas concluye el programa. Ingeniero, ahora sí, cuando hablamos de que hay que apuntar a cambiar el modelo, ¿en qué sentido lo dice? ¿De qué se trata? O sea, hay que cambiar el modelo porque es demasiado estatista y burocrático. El ciudadano común no tiene una idea de lo aberrante que puede ser esto en términos de exigencias en la toma de decisiones o de la dilación de los procesos correspondientes. Y eso desde el punto de vista reputacional golpea muchísimo al país. ¿Cuánto, por ejemplo, demora un permiso de sostenibilidad fiscal en el Ministerio de Economía? Yo tengo una asociada en mi cámara que lleva más de 3 años esperando el informe de sostenibilidad fiscal. 3 años, porque eso está ligado a los contratos de inversión y los contratos de inversión que corresponden a todas las áreas de la economía, no solamente a sectores estratégicos, tienen un techo fiscal respecto a los beneficios aplicables cada año con cargo al gasto fiscal, y eso determina que ese cupo se llene rápidamente y los proyectos que corresponden a sectores estratégicos que de modo propio son muy grandes en términos de montos de inversión, finalmente no son priorizados. Pero usted decía recientemente que esto nos lo imponen los organismos multilaterales que quieren asegurarse sostenibilidad fiscal y para eso que tengan una limitación los beneficios o exenciones tributarias a los inversionistas. Estamos reclamando que inviertan, pero no más de 140 millones puedes beneficiarte en exenciones. El razonamiento, Carlos, va en la dirección. Mientras tú tengas una legislación que ampare los contratos de inversión, evidentemente las corporaciones internacionales pueden apelar a los mismos para recibir beneficios tributarios y desde luego cumplir con este requisito que es el informe de sostenibilidad fiscal. Sí, la legislación existe, pero en la medida que tú no reformes la ley y permitas que las corporaciones internacionales puedan acceder a los contratos de inversión, eso debería ser franqueable y dentro de una normativa que imponga plazos. ¿Qué ley habría que reformar? Que en definitiva, eso lo que estoy mencionando respecto a los plazos, eso es normativa interna, pero como no hay plazos preestablecidos, eso puede prolongarse del modo tal que yo te estaba señalando, que conozco un caso de que hay una empresa que solicita la aprobación del informe de sostenibilidad fiscal después de haber pasado lo del contrato de inversión y llevan más de 3 años, 4 meses. ¿Y las licencias ambientales, por ejemplo, cuánto suelen demorar? Que las licencias ambientales pueden demorar entre 2 y 3 años, lo cual es a todas luces excesivo. ¿En serio también? Sí, desde luego que sí. Y destacando que ahí tienes el tema de que
tienes las licencias ambientales, pero eventualmente también tienes lo que se denomina la consulta previa en el caso de la existencia de comunidades indígenas en las zonas donde tú vas a hacer algún proyecto que curiosamente, de intervención. De mi experiencia, siendo el mayor obstáculo, es el más fácil de librar cuando se trata a la comunidad con respeto, oportunidad e información. ¿Qué quiere la comunidad? Obras. O sea, que la presencia del inversionista, la petrolera, el gasífero, le dé lo que el Estado no le ha quitado a pesar de que paga impuestos. Eso quiere. ¿Y qué hace el Estado? El porcentaje que aportan estos inversionistas para obras al presupuesto se lo traga. Entonces, por eso normalmente la comunidad rechaza. Bien, de aquí sacan la riqueza y aquí no me gotea siquiera la riqueza. Conozco un caso que no voy a referir en donde gobierno de Correa se quiso hacer una exploración petrolera experimental líder y ya se imaginan la oposición que había en la comunidad. Consiguieron la autorización. La comunidad votó porque sí. Luego la inversión no se dio por razones que no voy a distraer ahora. Inés Manzano se refirió también a lo del SENACE. Pasemos a eso y no repitamos lo de Diego Cuenca de Coavisa por el tiempo que tenemos, Pedro. ¿Ok? Ella tomó de esta manera en cuenta la advertencia que le ha hecho el sacrosanto organismo que siempre se libera de culpas. En este tema del estiaje, al manejar esta gestión adecuadamente, y nosotros cada año, por ley, el SENACE, que es, digamos, el coordinador de este tema energético, nos tiene que decir por obligación cuál es el incremento de energía. Ya encontramos el pico máximo y por eso ya tenemos, obviamente, ya sabemos cuál es esa demanda que ha incrementado. Las preparaciones tienen que ser periféricas, es decir, en varios sentidos. Una es el manejo correcto de los embalses. Otra, obviamente, va a ser el poder recuperar y los megavatios que han estado perdidos, que no se han invertido. Y luego hay que hacer también los mantenimientos. Tenemos que hacer unas pruebas que se hacen con SENACE. Son dos tipos de pruebas, unas pruebas como las de las maquinarias que entren y van a entrar de 15 megas en 15 megas, eso ahí tenemos 91 megavatios, y luego se hace la última, que es cuando SENACE hace estas pruebas que son un poco más fuertes, en las cuales manda a aprender, por decirlo de alguna manera más sencilla, aprender a apagar, etcétera, las maquinarias para ver cómo funciona la maquinaria, y de ahí nos dan los vistos buenos. Eso va a estar listo. Nosotros esperamos que ya para el mes de junio lo tengamos ya listo, la parte de la entrada de las 15 megavatios y luego hacer las pruebas con SENACE. Señora ministra, no les crea. Eso se dice en el papel y usted ya ha vivido lo que pasa en la realidad por una serie de factores que sí, sé que no todos están bajo su control, pero sí bajo su dependencia. ¿Ya? Advertidos están por la experiencia anterior. Si ustedes creen que no les quedan ahí saboteadores, confíense nomás. Luis Eduardo Armas, bienvenido. Usted es ingeniero eléctrico de la Escuela Politécnica Nacional, como destaqué al principio, y máster en sistemas eléctricos de potencia. Comentó esta reciente advertencia del SENACE en estos términos en su cuenta de X. Respecto a las 4 acciones que plantea SENACE: robustecer el sistema de transmisión, incrementar generación térmica, garantizar suministro de combustibles, de acuerdo, se le puso un check. Le puso una X a explorar opciones de energía nuclear y geotérmica. No vamos a hablar de eso por ahora, no solo por el check que le puso, sino porque no entienden que geotérmica tal vez en 4 años se pueda comenzar a desarrollar, y nuclear, si hemos manejado mal nuestras centrales, imagínense si manejamos mal una nuclear, pero será otra generación la que haga eso. ¿Cómo conseguir los 3 objetivos que usted mencionó ahí, con los cuales coincide que propone el SENACE? Sí, gracias, Carlos, buenas noches. Uno de los primeros aspectos es justamente robustecer el sistema de transmisión. Ya existen zonas donde el sistema está saturado, de manera especial en la zona de Pascuales, en la zona del Oro. Entonces, este debe ser uno de los primeros puntos de interés, puntos de énfasis que ponga el Ministerio, SELEC, para robustecer el sistema de transmisión. Esto se deberá conseguir con fondos, presupuesto, probablemente cooperación internacional, para aumentar líneas de transmisión, subestaciones, para tener más puntos de entrega y más puntos de generación. El segundo lugar, hacía hincapié
a garantizar el suministro de combustible, de manera especial para el estiaje. Entonces, en este punto existen dos aristas. Bueno, primero, garantizar la importación del combustible, una. Dos, lo que se debería hacer es repotenciar refinería, que es un tema que ha quedado pendiente, de los gobiernos anteriores. Y finalmente, lo que se debería hacer es el campo Amistad a nivel de gas natural. La producción es de aproximadamente 21 millones de pies cúbicos de gas. Lo que se debe hacer es aumentar la capacidad. Se había tomado en cuenta la licitación de este campo para ver si se llega al máximo, que es de 26 millones de pies cúbicos. Eso en las dos aristas. La tercera, si me puede recordar, Carlos. Ok. Perdón, menciono todas. Robustecer el sistema de transmisión, incrementar la generación eléctrica y garantizar el suministro de combustibles. Con más, volvemos enseguida. Tras esta pausa en la que le preguntaremos a Roberto Aspiazu cómo salvar los obstáculos que significan a veces la falta de apoyos comunitarios a los problemas de inversión que tanto reclamamos. Hasta una constituyente que modernice todo, o la aprobación de reformas y enmiendas que demorarán meses. Hay medidas urgentes que el gobierno debe tomar sin necesidad de su mayoría legislativa. Expertos las anticipan, algunos mandos medios no. Y los saboteadores que mantienen el Estado mienten u ocultan. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Descubre Murano Plaza, el nuevo epicentro empresarial de San Borondón. Disfruta de espacios comunes con salas de reuniones, terrazas y cafeterías, pensados para que cada encuentro sea una oportunidad de cerrar tu próximo gran negocio. Encontrarás 120 oficinas modernas y 12 locales comerciales diseñados para potenciar tu crecimiento. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Macro Digital es la cablera que nos reproduce en los Estados Unidos, con una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, 10.000, 12.000 se enlazan los domingos, solo allí. Nos reproduce en España a través de Hispasat también, y en Ecuador salen Loja, varias provincias, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, por lo tanto Cumbayá también, y especialmente donde nos interesa salir porque es complicado por otras vías, y lo hacemos por varias, Galápagos. Roberto, ¿te llamó la atención la relación comunidad, exploración petrolera, exploración gasífera, inversión extranjera? ¿Cómo salvar eso que se ha convertido en una valla? Mira, lo primero hay que entender de que no hay proyecto de explotación petrolera que se haga sin acuerdo con las comunidades lugareñas. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y lo dice el presidente. Y esa gente de alguna manera tiene que recibir un beneficio como consecuencia de esa actividad. Ahora, en términos generales, ¿qué ha hecho el Estado ecuatoriano? Ha generado una tributación especial para ese propósito, que va en la línea de $2 por barril,
más o menos. Producido. 12% de utilidades de las empresas, 2.5% de la facturación bruta de las compañías de servicios de Petroecuador, en caso de ser internacionales 4%, y como tú entenderás, ahí estamos hablando de muy buen dinero. Pero ¿qué ocurre? Que esa plata no se transfiere debidamente del Ministerio de Economía y Finanzas a las comunidades amazónicas a través de la Secretaría Técnica Amazónica, que finalmente pues ahí se manejan dos fondos específicos con estos rubros que he señalado de una manera breve. Pero como esta plata no llega, la presión que existe por la parte de las comunidades respecto a las empresas es mucho más fuerte, porque como el Estado no llega, desde luego no le corresponde a la empresa darle explicación por qué ese dinero que están tributando no llega oportunamente a las localidades para hacer obra de infraestructura básica, porque finalmente eso es lo que demandan. Y eso genera también un problema adicional derivado que muchas veces las comunidades se fraccionan en términos de qué es lo que voy a demandar, y desde luego lo hacen prevalidos de respaldo de líderes políticos locales que quieren capitalizar ese descontento para sus propios propósitos. Todo originado, según tu descripción, en que el Estado incumple destinar los recursos que capta, devolviéndolos en inversión en infraestructura en la comunidad. Es que ese es un problema estructural, Carlos, del cual no se habla regularmente. Y de lo cual se acusa al inversionista, que dicen que succiona la riqueza y no devuelve nada. Pero eso es tener una mentalidad muy pacata, ¿no? Porque y no sobre finalmente el mundo no funciona de esa manera. No solo eso, desconocer lo que tú dices que existe como cláusula en los contratos. Sí, desde luego que sí. Es decir, hay estos beneficios de carácter tributario que básicamente están destinados a instituciones como gobiernos autónomos descentralizados, universidades, pero finalmente eso no llega. ¿Sacha producía 50.000 barriles diarios? Más, está produciendo este rato 77.000 y en su época de oro llegó a producir como 110.000. Para hacer números redondos del cálculo, supongamos que produce 50.000. No, no produce 50.000, produce este rato 77.000. Solo digo para facilitar mi matemática. Ya, 50.000 por $2 diarios serían $100.000 diarios. Sí, es muchísimo dinero. Ya, multiplícalo por 30 días al mes. Y el 12% de las utilidades también, pues. Ok. O sea, eso es muchísimo dinero, Carlos. Yo mismo no lo tengo cuantificado porque no he encontrado un informe oficial al respecto, porque desde luego muchas veces es el tipo de información que es preferible guardar en reserva antes que se difunda a través de un medio solo por las como comunidades o municipios cercanos, eso significaría 5 a 8 millones de dólares mensuales. Así con los cuales no tendrían las necesidades que tienen de agua, de centros de salud, de escuelas. Increíble. Mucho más que eso. Mucho más que eso. Ok, ya ven la importancia. Ahora, hay otra bomba de tiempo. Y le preguntamos a la mayor experta, la ingeniera Carolina Bernal, sobre eso. ¿Qué hacer con Coca-Cola Sinclair? Es muy importante primero, antes que pensar en una solución de una construcción, entender cuál es el proceso, cómo se está originando el problema. A eso me he dedicado, he conversado en varias oportunidades sobre lo que está sucediendo, pero quienes tienen que diseñar una alternativa son los ingenieros civiles que tiene SELEC. Hacer una construcción, como se dice, para reforzar la captación no tiene ningún sentido porque la fuerza de los ríos es muy importante y no va a servir de nada. Usted lo advirtió, se falló en la necedad de hacer ahí una cosa que los estudios decían que no era factible. Era la captación, la hidroeléctrica como tal es necesario tener opciones de generación eléctrica. Lo que sucedió es que no lo hicieron de la manera correcta, obviaron el tema de los sedimentos y los sedimentos gruesos ahí son muy importantes para mantener el equilibrio. Solo para poner en contexto, como está de moda decir ahora cada rato. Veamos este reportaje de Paul Romero sobre ese proyecto. La estación de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair corre riesgos en dos frentes. Aguas abajo por la erosión regresiva del río Coca, ahora a 4.7 kilómetros del vertedero, y aguas arriba por la acumulación de sedimentos que limita la capacidad de generación. Por esta causa, solo en 2024 la hidroeléctrica dejó de operar 19 veces. Desde el 2016, cuando entró en funcionamiento, ha tenido 96 paralizaciones, según información oficial. La compuerta de la captación para evacuar los sedimentos no abastece por la cantidad
cantidad de material acumulado y por falta de dragado. En 2020, la Corporación Eléctrica del Ecuador instaló una mini draga en el desarenador, pero resulta absolutamente insuficiente cuenta vida del grueso sedimento que llega durante el invierno. Los cambios son evidentes en el lecho de los ríos Salado y Quijos, afluentes del Coca, en donde se han formado bancos de arena y piedra hasta 2 kilómetros arriba de la captación. El material lacustre se ha acumulado a tal punto que el puente del río Salado, que conecta las provincias de Napo y Sucumbíos, está a 3 metros del cauce del río, cuando en 2016 estaba a 16 metros, según los habitantes. Que en 9 años haya subido 13 metros habla de la gravedad del problema. Petroecuador sabe que el agua del río Salado llegó a los cimientos del puente, por eso reforzó esa estructura con muros de enrocado y encauzó el río para evitar daños en la tubería del poliducto que cruza junto al puente. En la unión entre el Salado y el Quijos, también realizó trabajos de contención para proteger las válvulas del SOTE y el OCP. De la misma manera, y ante una posible destrucción de la captación de Coca-Codo Sinclair, SELEC realizó un estudio para construir otra captación 6 kilómetros de aguas arriba, pero en este caso solamente aprovechará el caudal del Quijos, reduciendo la capacidad de generación de Coca-Codo a 800 megavatios, la mitad de la actual capacidad instalada. La obra tomaría 4 años en ejecutarse con un presupuesto superior a $500 millones. De esto solo hay el estudio, mientras para la hidroeléctrica no se ve una solución inmediata. Ingeniero Luis Eduardo Armas, vuelvo a usted. ¿Cómo evitar que a corto plazo colapse Coca-Codo Sinclair? Es decir, esto se va a venir abajo o va a tener un desenlace, como sea, en 3 o 4 años. ¿Cómo hacemos que en este no suceda? Gracias. No soy especialista en esta parte de obra civil, pero de lo que está haciendo SELEC es reforzando toda la parte que se está la estructura para evitar la erosión regresiva, que es el tema más importante para evitar que llegue captación. Del último reportaje ya está a 4.7 kilómetros. Entonces la idea es que no supere esta barrera y se hagan todas las modificaciones, toda la ingeniería necesaria para evitar que la erosión regresiva llegue a captación, en donde sí sería el fin de la central. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de sedimentación se maneja con las salidas emergentes de la central, emergentes o programadas, justamente para la limpieza de los desarenadores, de los 8 desarenadores que tiene la central. A veces insuficiente porque la central permanece parado más tiempo del esperado y sobre todo cuando las crecidas de río de sedimentos son elevadas y acarrean bastante sedimento, de manera tal que la central debe de pararse la producción. Esto es algo que está controlado no sé si dentro de la operación normal de la central, de la operación normal, de la operación esperada, pero el tema fuerte o el tema recurrente donde tiene que ir toda la inversión y los estudios es hacia detener la erosión regresiva de Coca. Gracias, ingeniero. La próxima semana exploraremos una alternativa que parece rupestre para muchos, pero que vamos a ver que en otros países ha funcionado. Rodear el cauce del río en varios tramos de una cosa que se llama tablestacado. Cuando volvamos con Roberto Espiazo exploramos el famoso tema de las energías renovables. Hasta una constituyente que modernice todo o la aprobación de reformas y enmiendas que demorarán meses. Hay medidas urgentes que el gobierno debe tomar sin necesidad de su mayoría legislativa. Expertos las anticipan. Algunos mandos medios no. Y los saboteadores que mantienen el Estado mienten u ocultan. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. GO es un sistema de vanguardia, el cual nos permite poder controlar el acceso mediante códigos QR. También podemos controlar tags y podemos controlar acceso con control facial. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso.
porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Descubre Murano Plaza, el nuevo epicentro empresarial de San Borondón. Disfruta de espacios comunes con salas de reuniones, terrazas y cafeterías, pensados para que cada encuentro sea una oportunidad de cerrar tu próximo gran negocio. Encontrarás 120 oficinas modernas y 12 locales comerciales diseñados para potenciar tu crecimiento. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Vera a su manera, crítico e independiente. A través del canal 24/7 nos pueden seguir en todas las cableras que ven allí. Además, anticipa la emisión del programa una hora. Desde sus estudios grabamos y emitimos. Vamos a lo de moda. Todo el mundo habla de las energías no renovables. Renovables, perdón. Solar y eólica, es decir, el sol, pero hay viento. más también geotérmica, biomasa, Eso es decir, soñar un poco más extensivo. Y la nuclear ahora también. Y la nuclear, y regulatoriamente también se incluye dentro de energías renovables hidroeléctricas hasta 100 megavatios. Ok. ¿Son una opción a corto plazo? No en este momento, porque los proyectos, si se inician el día de hoy, va a tomar su instrumentación, su construcción entre 1 año y medio y 2 años, lo había referido anteriormente. El estándar internacional actualmente es que los países deben procurar tener el 20% de su capacidad de generación en energías renovables. 20%. Y desde luego hay que caminar en esa dirección. España se equivocó, le apostó al 70% a eso. Bueno, o sea, se fue demasiado lejos. Manera, yo te puedo decir que hoy por hoy en el Ecuador hay mucho interés en los proyectos fotovoltaicos. Yo creo que hay un gran futuro. Pero si me preguntas cómo estamos que en este tenemos momento... una capacidad de 60 megavatios de generación en fotovoltaicos. En total, en este momento en el Ecuador hay 60 megavatios, pero el proyecto más grande es 4. Pero si tú tienes un consumo nacional que en este momento está calculado diario la semana pasada en 5.150 megavatios, eso te da un referente. No tenemos nada importante. Ya no es 4.800 nuestro No, promedio. pero ¿cuál es la preocupación que tengo? Es que si bien en el primer bloque que fue concesionado durante el gobierno del presidente Lasso en 2023, hay varios proyectos importantes fotovoltaicos de 60 megas, hay 4 en la provincia de Imbabura, para que tengas un referente, pero el problema está en que básicamente los corporativos internacionales le pierden confianza al país por el tiempo que ha tomado seguir todo este trámite, sobre todo de conseguir la garantía de pago para la energía, porque dependes de las distribuidoras y las distribuidoras funcionan con un esquema de subsidio que finalmente no hay modo de bancarizar los proyectos si no tienes, como digo, esa garantía de pago, que ha sido todo un enredo. ¿Y energía eólica? También es el único proyecto que está en este momento en punto de construcción, es precisamente Villonaco. ¿En Loja? En Loja, ¿Con cerca qué de la capacidad capital, de generación? 110 megavatios. ¿Tanto? Sí, 110 megavatios, pero hay que acordarse que en los eólicos el factor de planta máximo está en 40% aproximadamente. ¿Qué significa factor de planta máximo? Factor de planta significa es el máximo que te pueden producir esos proyectos en condiciones normales frente al total de la capacidad de generación de energía que tienen. O sea, que no son 110 efectivos. Cuando volvamos, 2 definiciones breves del presidente de la Cámara de Energía, porque solo sobre eso podemos hacer otro programa. Refinerías y OCP. Hasta una constituyente que modernice todo o la aprobación de reformas y enmiendas que demorarán meses. Hay medidas urgentes que el gobierno debe tomar sin necesidad de su mayoría legislativa. Expertos las anticipan, algunos mandos medios no. Y los saboteadores que mantienen en el Estado mienten u ocultan. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera.
Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Descubre Murano Plaza, el nuevo epicentro empresarial de San Borondón. Disfruta de espacios comunes con salas de reuniones, terrazas y cafeterías, pensados para que cada encuentro sea una oportunidad de cerrar tu próximo gran negocio. Encontrarás 120 oficinas modernas y 12 locales comerciales diseñados para potenciar tu crecimiento. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Vera a su manera, crítico e independiente. Le decía a Roberto el tiempo que nos queda y me decía nada más sí, porque sobre eso me comprometo a hacer solo respecto a eso programas adicionales. ¿Qué hacer con las refinerías? Las refinerías son obsoletas. Creo que el paso de construir una nueva en base a una autorización en la península de Santa Elena es una salida rápida. Pienso que no debería ser una, sino dos autorizaciones y que compitan entre sí, porque la solución de apuntar a refinerías nuevas a través del procedimiento legal de contratación pública de Petroecuador o del Ministerio de Energía y Minas nos va a tomar un siglo, que ya nos ha tomado algunos años. Con el OCP, retomarlo o no una vez que los argentinos han resuelto una demanda internacional por $100 millones en vista de que no quiere renovar las garantías para el nuevo periodo que les darían el oleoducto, el gobierno insiste en que es necesario. El tema de las garantías es básicamente por algunas reparaciones pendientes de daños ambientales, también porque hubo un tramo de tubería que fue sustituido por parte de Petroecuador con tubería de menor tamaño y la capacidad de transporte del OCP se vio afectada, a consecuencia de lo cual no está transportando en este momento 420.000 barriles, que es lo que dice el contrato que debe transportar cuando esa infraestructura se entrega al Estado. Entonces, ahí hay un problema muy puntual que tiene que solucionarse y es la razón por la cual la empresa argentina ha apelado a este arbitraje, que desde luego complica la posibilidad de una licitación para adjudicar nuevamente la gestión del oleoducto de crudos pesados, que creo que esa es la solución, que cuanto antes se haga, mucho mejor. ¿Cabe alguna conciliación? ¿Puede alguien acercarse a los argentinos y decirle, desistan de la demanda? ¿Lo vamos a hacer así? No, pero el razonamiento apunta en otra dirección, en el sentido de que en 2021 nosotros como país dejamos de producir petróleo 3 semanas consecutivas, como resultado de la caída del oleoducto por la erosión regresiva del río Coca. Y esa obra del traspaso del oleoducto de la vertiente izquierda a la vertiente derecha del río Coca debió hacerse a partir del año 2022 con extrema urgencia. Estamos en 2025 y todavía no definimos qué es lo que vamos a hacer. O sea, el causante del problema es Petroecuador, porque no le dio una solución porque adecuada. Porque no hay agilidad en la contratación pública y cuando se presentan estas soluciones urgentes siempre demandan excesivo tiempo. Esta respuesta debió haberse dado hace mucho tiempo, no se ha dado, y por eso, si se contrata la gestión del OCP, el punto principal es la derivación de los 3 ductos, el OCP, el SOTE y el poliducto Chuchufín de Quito. SOTE que tiene obsolescencia de hace 70 años, desde 1970, perdón, ¿ya? Que tiene bombas
manuales todavía. Por eso cuando se hacía, ¿no? Cuando hay un derrame, no lo pueden cerrar a tiempo. Las válvulas son manuales, son manuales y no son Ok. automáticas. Bueno, ahí tienen solamente una aproximación a lo mucho que se puede y se debe hacer enseguida en energía. Trataremos otros temas en otros capítulos, seguramente con el ingeniero Aspiazu también, espero que con la ministra de Energía, desde luego. Pero se han abierto algunas puertas, ahora andemos por el camino. Esto tiene también incidencia en lo político, desde luego. O lo político en esto. Mañana hablaremos de eso con el ministro de Gobierno, José de la Gasca, a las 22 horas. Hasta entonces, gracias por acompañarnos. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.